Hola, me llamo Frederick. Y si alguna vez, después de una conversación, te quedaste pensando, ¿por qué dije eso? O ¿por qué otra vez no dije nada? Estás en el lugar correcto. Hoy no vamos con el típico «tienes que creer en ti» como frase mágica. Vamos a lo práctico. ¿Qué puedes cambiar desde hoy en tu forma de comunicarte para transmitir seguridad de inmediato, incluso si por dentro sigues nervioso? Y como este contenido suele aplicarse a situaciones del día a día, trabajo, universidad, prácticas, amigos, vecinos, trámites, lo vamos a adaptar a lo que normalmente funciona bien en contextos hispanohablantes. Claridad, más respeto, más tono tranquilo. Ser claro no es ser borde. La clave es cómo lo dices. Te voy a mostrar 5 errores típicos que te hacen sonar menos seguro, y en cada uno te dejo frases listas para usar tal cual. Antes de empezar, la seguridad muchas veces llega después del comportamiento. Mucha gente piensa, cuando me sienta seguro, hablaré mejor. En realidad suele ser al revés. Cuando empiezas a hablar con más claridad, tu seguridad se va poniendo al día. No necesitas sentirte valiente para hablar claro. Puedes hablar claro aunque estés nervioso, y esa es la vía rápida. ¡Vamos! Error 1. Pedir perdón todo el tiempo, aunque no hayas hecho nada malo. La educación importa, sí, pero disculparte por existir te hace sonar inseguro, como si no tuvieras derecho a ocupar espacio. Suena así. Perdón que moleste. Perdón por preguntar. Perdona, qué pregunta tonta, pero... Perdón que te escriba otra vez. Perdón, no quiero ser pesado. Si de verdad metiste la pata, te disculpas, perfecto. Pero si solo estás comunicando algo normal, mejor cambia el enfoque. ¿Qué decir en su lugar? Gracias más entrada directa. Esto mantiene la amabilidad pero sin encogerte. En vez de perdón por la demora, di gracias por la paciencia, actualización. En vez de perdón que moleste, di una pregunta rápida sobre te hago una consulta breve. En vez de perdón, pregunta tonta, di pregunta de aclaración, para asegurarme de entender bien. Ejemplo, trabajo en Univeso. Hola, consulta rápida. ¿El enfoque es A o B? Así lo organizo. Mini check. ¿Estoy pidiendo perdón por un error real o por preguntar estar aquí? Si es lo segundo, cambia perdón por gracias o entra neutral. Error 2. Quitarle fuerza a lo que dices con muletillas. Creo, igual, quizá, como que... Si lo sabes o lo has observado, dilo claro. Si es una hipótesis, perfecto, márcalo como hipótesis. Pero no lo suavices por costumbre. Muletillas típicas. Creo que... quizá... igual... como que... no sé, pero... evítala. ¿Qué hacer en su lugar? Frase clara más opción de confirmar. En vez de creo que quizá no llegamos al viernes, di para el viernes vamos justos. Lo realista es el lunes o reducimos alcance. ¿Qué prefieres? En vez de solo quería preguntar, di te pregunto por... En vez de no estoy seguro, pero... di por lo que tengo entendido, mi información es... Fórmula útil. Observación, consecuencia, propuesta, pregunta. Estamos saltando de tema. Para cerrar esto, definamos objetivo y qué decisión hay que tomar, y luego los pasos. Error 3. Explicar de más. Justificarte como si te defendieras. A veces dices algo simple y lo envuelves en un libro para que nadie piense que eres difícil. El problema, cuanto más te justificas, más parece que tu postura es débil. Alternativa. Frase breve. Pausa. Detalles solo si te los piden. Ejemplo. Plazo inseguro. Bueno, podría intentar, pero es que... Claro, para el viernes no llego. ¿Puedo entregarlo el lunes o el viernes un borrador? ¿Qué es más importante? Ejemplo. Invitación. Gracias por invitarme. Hoy no puedo. ¿Lo movemos a la semana que viene? Regla práctica. Si hace falta explicar, una razón es suficiente. Error 4. Pedir permiso para hablar en vez de plantear tu punto. Frases como ¿puedo decir algo? ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Te parece si...? A veces son útiles, pero muchas veces te colocan por debajo sin necesidad. ¿Qué decir en su lugar, respetuoso y firme? En vez de ¿puedo preguntar?
Di, pregunta rápida, un punto breve. En vez de, ¿puedo dar mi opinión? Di, mi opinión es esta. Mi lectura es... En vez de, ¿te parece si...? Di, propongo que... Hagamos esto. Truco que se nota al instante. Empieza lento. Respira y entra con calma. Antes de seguir, quiero aclarar una cosa. ¿Quién decide al final y con qué criterio? Error 5. No poner límites por miedo a parecer antipático. Este es el más caro, porque te quema a largo plazo. Si tus límites no son claros, la gente no los respeta, a veces ni los ve. ¿Qué hacer? Límite más alternativa, amable pero claro. No puedes asumir algo hoy. Hoy no puedo encargarme de eso. Tengo prioridad X. Mañana a las 14 puedo dedicarle 30 minutos o darte feedback. Te dicen, es urgente. Puedo empezar a las 16. Si tiene que ser antes, dime qué dejamos fuera. Te meten a una reunión sin agenda. ¿Me envían 2, 3 puntos de lo que hay que decidir? Así voy preparado. Te interrumpen. Un segundo, termino la idea y te doy paso. Y terminas la frase. El tono se pone tenso. Quiero resolverlo de forma profesional. Ahora mismo el tono no está ayudando. Bajemos un poco y seguimos. Poner límites no es ser desagradable, es ser adulto. ¿No suena demasiado directo? Ser directo no es ser grosero. Lo que suele sonar mal es tono condescendiente, falta de respeto, cero escucha. Puede ser claro y cálido a la vez si cuidas. Tono tranquilo, por favor, gracias, bien puestos, pocas justificaciones. Enfoque en soluciones. Ejemplo cálido más claro. Entiendo perfectamente lo que necesitas y agradezco que lo digas tan claro. Lo tengo presente y me importa que salga bien. Hoy, siendo honesto, no me da para hacerlo con la calidad que merece, ni para responder con calma. Así que prefiero decírtelo directo en lugar de prometer algo que después no cumplo. Para que no te quedes colgado y podamos avanzar sin estrés, te propongo 2 opciones concretas. Lo cerramos mañana a primera hora. Yo lo tomo como prioridad, lo hago con cabeza y te lo envío terminado. Si necesitas, puedo darte 1 hora aproximada de entrega. Te paso algo útil hoy mismo, versión corta, borrador, y lo afinamos después. Así tienes un avance para seguir trabajando y luego lo dejamos redondo con los detalles. Dime cuál te sirve más, opción 1 u opción 2, y me adapto. Si hay una fecha límite o algo que no puede cambiar, dímelo y lo reordenamos. Mini reto de 7 días, si lo quieres practicar, versión ampliada. Idea general. No se trata de ser duro, sino de sonar claro, tranquilo y seguro. Menos muletillas, menos disculpas por existir, más frases simples y directas. Día 1 o 2. Cambia disculpas innecesarias por gracias o una entrada neutral. Muchas veces pedimos perdón por comunicación normal. Escribir, preguntar, pedir algo razonable. Eso te pone automáticamente abajo, aunque no quieras. En vez de perdón por molestar, prueba gracias por tu tiempo, gracias por leerme. En vez de perdón por escribirte tan tarde, prueba gracias por responder cuando puedas. Te dejo esto por aquí y lo vemos mañana. En vez de perdón que te pregunte, prueba pregunta rápida, una duda concreta. En vez de perdón por insistir, si la insistencia es lógica, prueba. Te lo vuelvo a enviar por si se perdió, solo para asegurarme de que lo viste. Regla simple. Si no hiciste daño ni rompiste un acuerdo, probablemente no necesitas pedir perdón. Puedes ser educado sin disculparte. Día 3. Elimina solo. Quizá. Como que, cuando ya estás seguro. Estas palabras pueden ser útiles cuando de verdad dudas o cuando quieres suavizar un tema delicado. El problema es cuando las usas por costumbre. Tu mensaje suena inseguro aunque tengas razón. Quería solo comentar, quiero comentar. Quizá podríamos, si realmente lo propones, propongo que... Es como que un problema. Es un problema por X. No sé, tal vez, sí sabes. Mi recomendación es... Mini ejercicio. Antes de enviar un mensaje, busca 1, 2 palabras que debiliten el tono y bórralas. No hace falta sonar militar, solo más limpio. Día 4. Frase corta, pausa. No rellenes. Muchas veces, por nervios, rellenamos con explicaciones y justificaciones eternas. Eso baja autoridad. La claridad sube cuando dices lo necesario y paras.
En vez de, creo que podríamos hacerlo así porque... 5 líneas. Y bueno, no sé qué piensas. Prueba. Propongo hacerlo así. A, B y C. Si te va, lo ejecuto. En vez de, perdón, igual es una tontería, pero... Prueba. Tengo un punto importante. Y lo dices. Clave. Termina la frase y deja espacio. El silencio o el punto final también comunica seguridad. Día 5. Cambia puedo por pregunta rápida, un punto. Pedir permiso para todo te hace sonar como si estuvieras interrumpiendo aunque sea tu trabajo o un tema válido. Cambia la puerta de entrada de tu mensaje. ¿Puedo preguntarte algo? Pregunta rápida. ¿Puedo decirte una cosa? Un punto, un detalle. ¿Puedo pedirte algo? Necesito pedirte X para poder avanzar. ¿Te puedo molestar? Cuando tengas un minuto, necesito confirmar esto. Ojo, no es ser grosero, es ser directo y respetuoso a la vez. Día 6 o 7. Un límite al día, claro y sin drama. La seguridad se nota cuando puedes marcar límites sin justificarte demasiado y sin enfadarte. Un límite no es un ataque, es información sobre tus condiciones. Ejemplos listos para usar. Hoy no llego a eso. Puedo hacerlo mañana a las 10. Ahora no puedo hablar, pero a las 106 sí. Eso no entra en el alcance. Si lo quieres, lo cotizo, lo planificamos aparte. Necesito que esto esté por escrito para evitar confusiones. Prefiero no hacerlo de esa manera. Propongo esta alternativa. Regla de oro. Límite más alternativa, si la hay. Sin novela, sin disculpa extra. Al final del día, anota 30 segundos. ¿Qué fue fácil hoy? ¿Qué costó? ¿Dónde te salió automático pedir perdón, debilitar la frase? Eso es progreso real. Ver el patrón y corregirlo un poco cada día. Para sonar más seguro desde ya, quédate con estas ideas simples. No pidas perdón por comunicación normal. Preguntar, escribir, aclarar y proponer es parte de la vida y del trabajo. No debilites tus frases por hábito. Si estás seguro, dilo como tal. Propongo, necesito, recomiendo. No expliques de más. Di lo esencial, punto final y pausa. Explicar de más suele sonar a me estoy defendiendo, aunque no sea tu intención. Plantea tu punto sin pedir permiso todo el tiempo. ¿Puedes ser educado sin ponerte en modo ¿está bien que exista? Los límites no son mala educación, son claridad. La gente seria respeta más una persona clara que una persona que se disculpa por todo. Soy Frederick. Gracias por estar aquí y por leer hasta el final.